Gracias, Dina. Para mí y para Cindy es un placer el ser parte del Ministerio de Living Branch en español y sobre todo siempre sentirnos en casa, el sentirnos parte de la familia, el ser recibidos constantemente, no solamente por la pareja pastoral, la familia pastoral, sino por toda la congregación. Especialmente en este día me siento honrado porque le dije al pastor Nahum de que yo estaba dispuesto a cederle a él el tiempo si él quería ministrarle a la congregación, pero él me invitó de que yo pudiera hoy compartir con ustedes, especialmente en este día que es el Día del Padre. uh, Realmente un Día del Padre crea muchos sentimientos, ¿cómo los podría llamar? Contrarios, agridulces, sentimientos, porque cuando nosotros vemos la sociedad, la realidad de la sociedad, la realidad de la cultura, lo que verdaderamente está faltando y lo que verdaderamente no hay dentro de la sociedad son padres que verdaderamente tomen en serio su rol, tomen en serio su papel, le den importancia a lo que Dios le ha dado a cada padre para poder fungir y para poder desarrollar dentro de la misma sociedad. Cuando uno oye hablar a la sociedad, especialmente hoy que nosotros estamos viviendo en este momento tan difícil de conmoción social, especialmente en la última semana y media, 2 semanas, donde se ha levantado todo un movimiento o se ha manifestado todo un movimiento donde se dice que la vida de la gente negra es valiosa. Nosotros tenemos que entender de que la problemática de esa, principalmente de esa sociedad, es la falta de una paternidad. Hoy mi hija puso en Facebook un texto de, de Billy Graham que quiero traducirla y leerla. Dice: un buen padre es lo menos apreciado, menos alabado y menos notado, pero a la misma vez es lo más valioso dentro de nuestra sociedad. Cuando nosotros vemos la sociedad y vemos la tremenda necesidad que hay dentro de la sociedad basado en lo que estamos observando, en la conmoción social, en las necesidades sociales, en el abandono, la soledad, necesitamos entender de que la paternidad es la que está verdaderamente en juego. La paternidad. Me puse a pensar esta mañana acerca de 4 cosas que podría yo decir que son el reflejo de nuestra sociedad en cuanto a lo que es la paternidad. La paternidad en realidad es rechazada por el feminismo. El feminismo considera de que la paternidad es innecesaria, cree que los hombres por naturaleza son innecesarios y obsoletos. Tal vez a causa de que más del 50% de los matrimonios ha terminado en divorcio, la mayoría de los padres y la mayoría de los hijos se sienten abandonados. No solamente los hijos, sino los mismos padres, los varones, sienten de que han sido abandonados porque ha habido un rompimiento con su familia. También la propia naturaleza y la propia debilidad de los hombres ha llevado de que el hombre por naturaleza sea pasivo dentro de su mismo hogar. Pero creo que la sociedad en general ha desvalorado la paternidad. Y lo que no entendemos principalmente cuando la vemos desde la perspectiva espiritual y la perspectiva bíblica, lo que no entendemos es de que la paternidad es la mayor revelación que nosotros tenemos de parte de Jesucristo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y especialmente los 4 Evangelios, la vida de Jesucristo, si yo pudiera definir la verdadera revelación de Jesucristo, fue sobre la paternidad de Dios. Y en un mundo en el cual yo creo de que todos nosotros tuvimos padres deficientes, tuvimos padres que estuvieron luchando con su propia debilidad, su propia ineficiencia o sus propias faltas, sus propias faltantes en su propia vida. Yo puedo ver en mi propia vida de mi padre, de mi abuelo, mi padre sufrió la falta de una identidad paterna de mi propio abuelo.
Y eso lamentablemente se transfiere de generación en generación. Pero algo que yo he aprendido, y esto le digo a todos los varones y a todos los hombres que hoy están conectados a través del Facebook, a través de la iglesia Living Branch, yo les puedo decir a ustedes algo muy importante, de que aunque nosotros hayamos tenido el mejor padre o hayamos tenido un padre difícil, un padre tal vez desconectado, yo creo de que hoy el Señor Jesucristo nos ha mostrado a nosotros de que a pesar de las deficiencias de nuestros padres, nosotros podemos entre todo y a pesar de todo lo que hayamos podido nosotros enfrentar, nosotros debemos de estar entendidos de que la paternidad de Dios nos hace a nosotros y nos permite a nosotros romper los moldes que fueron definidos por el pasado, que fueron definidos por las generaciones anteriores y hoy, a causa de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros podemos ser mejores. Nosotros no estamos limitados a, la, a lo que nuestros padres hicieron. Y cuando nosotros vemos todo lo que Jesucristo nos demuestra, nosotros podemos ver de que Él vino a revelarnos verdaderamente al Padre, para que nosotros podamos conocerlo. Primero, que lo podamos conocer como el verdadero ejemplo de paternidad, que lo podamos conocer a Él como la verdadera imagen de paternidad. Yo me recuerdo en el pasado, llegó a mi casa cuando estábamos en Guatemala un muchacho que había crecido sin padre. Literalmente había crecido solo en la calle. Tenía madre, pero estaba abandonado en la calle, vivió y la calle creció. Llegó a nuestra casa y un día él se enamoró de una muchacha y no sabía cómo poder relacionarse y yo le tuve que recordar de que a veces nosotros tenemos que observar paternidad, tenemos que observar a los padres a nuestro alrededor para poder aprender de ellos verdaderamente lo que es la paternidad. Y hoy yo les digo a ustedes, padres, yo les digo a ustedes, hijos, yo les digo a ustedes, familias, que nosotros hoy tenemos nosotros el reflejo verdaderamente de un Padre en nuestro Dios, quien es verdaderamente el Padre por excelencia, el que se demostró a nuestras vidas y el que marcó nuestras vidas y el que nos mostró verdaderamente paternidad para que hoy nosotros como un reflejo perfecto, nosotros podamos reflejar su paternidad en la vida de los que están a nuestro alrededor. A través de las escrituras yo encuentro varias manifestaciones de la paternidad de Dios. Y tal vez una de las mejores formas de conocer su paternidad es a través de sus nombres. Yo puedo ver muchos de los nombres de Dios y verdaderamente encontrar en esos nombres una verdadera paternidad. Quiero llevarlos a ustedes al libro de Éxodo. En el capítulo número 3, Dios tiene un encuentro con Moisés. Si ustedes se recuerdan, Moisés es un claro ejemplo de lo que podríamos nosotros suponer de la cultura hoy. Tal vez el problema fundamental de Moisés fue que Moisés era un hombre que, aunque era dotado, tenía la unción del Espíritu, tenía la obra de Dios manifiesta en su vida en una forma profunda, era un profeta de Dios, un hombre con una unción apostólica, era un hombre con una visión, un hombre que movía montañas, abría caminos de donde no había, pero un hombre que sufría con tremenda, vamos a decir, tremendo temor. Y la realidad, si ustedes se recuerdan, él fue abandonado a las aguas, llenas de cocodrilos, abandonados, se imaginan el lloro en medio del abandono y cuando vemos su vida, dice la historia de que él fue hijo de la hija del faraón. Y vemos en la vida de Moisés de que no hay verdaderamente una muestra de paternidad. Sí nos dice de que él tuvo paternidad cuando él estaba pequeño, cuando todavía lo estaban amamantando, pero llegó el momento en cuando él tuvo que ser entregado y fue creado por la hija del faraón, pero durante todos esos años formativos, después de que fue destetado, nosotros no vemos en él una influencia paternal. Y entonces él crece con grandes temores, grandes inseguridades, grandes
problemas de rechazo. Y cuando él tiene el encuentro con Dios allá en la zarza ardiente, Moisés le hace una pregunta a Dios que creo que es muy relevante para nosotros el día de hoy. Él le dice, tú quieres que yo vaya delante del faraón y que me presente delante del pueblo, pero la pregunta es, si me preguntan, ¿quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le responde a él ahí en el versículo número 11, y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando nosotros vemos esta revelación, probablemente es una de las revelaciones no solamente más impactantes en la vida del concepto de la paternidad, sino también en la vida de Israel. Israel consideraba estas dos palabras que nosotros conocemos como yo y soy, la consideraban tan sagradas que nadie, absolutamente nadie en la cultura judaica respondía de esa forma. Por eso cuando nosotros vemos de que Jesucristo en más de una ocasión respondió a esa pregunta diciendo yo soy, ellos se asombraron porque un judío nunca usaba esas dos palabras juntas, porque era en el nombre de Dios, eran la revelación de Dios. Y cuando Moisés escucha estas palabras, para él no solamente fueron revelaciones del nombre de Dios en ese momento, sino también fueron revelaciones profundas para su propia vida. Porque recordemos de que durante 40 años él adoptó a un padre. Adoptó a un padre, a su suegro. Y vemos de que Jetro toma y reemplaza la postura paternal, pero todavía hay dentro de la vida de Moisés un tremendo faltante, hay dentro de la vida de Moisés una tremenda ausencia de una paternidad en su propia vida. Y no solamente hoy se vuelve el primer momento donde Dios se manifiesta durante los últimos 400 años, donde Dios habla durante los últimos 400 años a Israel, durante 400 años de ausencia, de silencio. Que entienda bien, todo esto tiene que ver con paternidad. Dios habla y se revela primeramente a Moisés, porque Moisés era el que necesitaba verdaderamente encontrar la paternidad en este momento. Y segundo, se revela no solamente a Moisés, sino a todos los israelitas. Y hoy a nosotros se nos revela a nosotros también. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy es el que me ha enviado. Yo soy el que soy. Y esta revelación de Dios, o la revelación que Dios se muestra a sí mismo, se revela a sí mismo su carácter, quién Él es, se revela al pueblo de Israel y a través de Israel se revela a nosotros, nos muestra a nosotros varias características de la paternidad. Varias características que creo que son fantásticamente importantes acerca de la paternidad. Creo que la primera de ellas, y es la que debemos de nosotros tomar en cuenta, es esta. El yo soy significa Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie, sino Él es. El término es ahí tiene que ver con la condición y el estado permanente y eternal. Dios no necesitó que nadie lo creara. Dios no necesitó que nadie lo hiciera y que nadie le entregara lo que Él es y lo que Él tiene. Él es y siempre ha sido. Él es. Y Él no necesita a nadie. Y cuando nosotros vemos la revelación de quién Dios es, a través de la humanidad y a través de la historia, todos los supuestos dioses, y digo la palabra dioses con D minúscula, todos los supuestos dioses que el mundo adora, tuvieron un inicio humano, tuvieron un inicio creativo,
donde fueron creación primero, que a través de diferentes situaciones pudieron ellos subir a un nuevo nivel. Ellos dijeron que subieron a un nuevo nivel y se convirtieron en Dios. Vemos nosotros el hinduismo, vemos nosotros el confucianismo, vemos nosotros el islam. Y hay dentro de muchas religiones el pensamiento y tal vez la definición de Dios desde una perspectiva creativa, que es una creación. Mas nosotros tenemos que entender de que Dios es, siempre ha sido y siempre será porque Él es. Y lo que nos dice el gran yo soy nos está manifestando la autosuficiencia de Dios, que Él no depende de otros. Porque aquí está algo muy importante. Si yo dependo de otros, yo no puedo garantizar de que la gente pueda depender de mí. Si yo dependo de otros, yo no puedo garantizar de que puedan depender de mí. Quiero trasladarlo a un pensamiento tal vez más económico, más de negocios en este contexto. Imagínense ustedes que aquí está el proveedor de algún servicio. Vamos a decir un restaurante. El restaurante, para poder proveer sus carnes, para poder proveer sus verduras y sus ensaladas, necesita proveedores. Para que él pueda producir y vender estos productos al consumidor, él necesita productores. ¿Qué pasa cuando el productor le queda mal al restaurante, al negocio? Si le queda mal, no puede él proveerle a los clientes. Creo que este es el mismo concepto de lo que estamos hablando aquí en el caso de Dios. Si Dios tuviera necesidad de recibir de alguien más para poder dar, Él no podría garantizar lo que está dando. Y lo que nosotros encontramos en las escrituras es la garantía de que la promesa de Dios es un sí, es un amén, que la promesa de Dios está garantizada por lo que Él es. Comencemos con el concepto de nuestra salvación. Cuando nosotros vemos la salvación, ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación? Y perdone que lo diga de esta forma y que me meta a doctrina por un momentito, pero creo que es importante que usted la entienda, que lo que garantiza nuestra salvación en la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo que mora dentro de nosotros, es el arras o el garante de la salvación adquirida. Dios se vuelve el garante, el mismo, del regalo y de la gracia que Él ha dispensado para nuestras vidas. De tal forma que cuando Él dice que yo soy el que soy, Él nos está garantizando a nosotros verdaderamente lo que Él nos está prometiendo a nosotros, que Él no depende de nadie más, que Él no depende de lo que otros puedan darle. Él no depende, su vida no depende de un creador, su vida no depende de un megadios, su vida no depende de alguien afuera de él, su vida no depende de que nosotros, aún nosotros le adoremos o no le adoremos, sino él es el creador y él es el sustentador y él es el dador de la vida. Y entonces él como creador, él sustenta todo lo que es. La tercera cosa que creo que es muy importante que entendamos acerca de la paternidad de Dios, y creo que lo vamos a trasladar entre unos minutitos a lo terrenal hoy, es esta. Afuera de Él no hay nadie más. Cuando Él dice, yo soy el que soy, nos está demostrando a nosotros de que afuera de Él no existe nadie más. Que Él tiene existencia en sí mismo. Él es eterno, inmutable. Y Él existe en sí mismo. Ahora, cuando nosotros aplicamos y esta es tal vez la revelación que encontramos en lo que Jesucristo nos ha enseñado cuando nos dijo, ora de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre Celestial te lo dará si tú lo pidieres por fe. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos la paternidad de Dios, nosotros podemos aplicar esto a nuestra propia vida. Primero lo podemos aplicar de esta forma. Mi existencia depende de Dios.
La pregunta que nosotros podríamos hacerlo en una forma irrisoria, ¿verdad? ¿Qué viene primero, la gallina o el huevo? Y la pregunta hoy aplicativa a nuestra vida es, ¿qué viene realmente primero? ¿Vino Dios o venimos nosotros? ¿Dios es una creación de nuestra imaginación o nosotros somos una creación de la predeterminación de Dios en su propio corazón? Y la palabra de Dios nos dice que antes de que todas las cosas fueron hechas, Él nos conoció a nosotros. Antes de la creación yo te conocí y te di por profeta, le dijo Dios a Jeremías, de tal forma que nuestra existencia depende de Dios. Y por ende, si nuestra existencia depende de Dios, mi éxito también depende de Dios. Porque lo que soy y lo que fui determinado para ser y lo que fui yo habilitado para ser y lo que fui dotado para ser, depende de quién Dios es. Porque Dios es, entienda esto, mi querido hermano y hermana, Dios es sobre todas nuestras circunstancias. No importa lo que nosotros estamos viviendo, no importa lo que nosotros estamos enfrentando, regresemos nosotros a esta condición allá en el monte cuando la zarza no se consumía y Dios le habla a Moisés estas palabras de la zarza ardiente y le dice, yo soy el que soy. Por un momento, Moisés estaba viendo lo increíblemente difícil que era la circunstancia de liberar al pueblo de Israel, de la nación más poderosa, del rey más poderoso de la faz de la tierra. Y Dios le estaba diciendo, yo soy suficiente sobre tus circunstancias, yo soy suficiente sobre los problemas, yo soy suficiente sobre todas las situaciones que tú puedas enfrentar, porque no hay enemigo tan grande como nuestro Dios. No hay un enemigo que pueda contra nosotros, porque la palabra de Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Contra nosotros. Dios está con nosotros. Él es suficiente para nuestras vidas. Él es suficiente para todo lo que nosotros podamos enfrentar. Y lo que podemos nosotros aplicar de este nombre, yo soy, a la paternidad, mi paternidad, en el contexto yo como padre espiritual, como padre natural, pero también del hecho de la propia deficiencia que yo pueda haber tenido de la paternidad de mi propio padre. Yo tengo que entender, primero, mi existencia depende de Dios. Y entonces, nosotros tenemos que entender de que paternidad, y aquí es donde viene la contrariedad de lo que encontramos nosotros hoy en la cultura, porque la cultura hoy está centralizada alrededor de los hijos. Los padres en un sentido han sido, vamos a decir, enseñados, han sido determinados. Su disco duro está la programación de esto, de que todo padre sería una deshonra, de que un padre no viviera para sus hijos, que un padre no se derramara en la vida de sus hijos, que los hijos son el centro de la vida de un padre. Y entonces lo que ocurre con esto es esto, de que los hijos empiezan a creer de que ellos son el centro de la vida del universo, que ellos son el centro de toda la existencia, que los padres solamente viven para poder placerlos, sí viven para poder darles todo. Y debemos de entender, es al revés. En este concepto es al revés. Los hijos tienen que comprender que aunque a pesar de que uno haya tenido un padre deficiente, que uno haya tenido un padre que se equivocó, un padre que tal vez nos abandonó, un padre que no fue el fiel proveedor, ni el fiel sustentador, ni el fiel disciplinador, ni el fiel cuidador, ni protector de nuestra vida, y hubieron deficiencias en nuestra crianza porque nuestro padre no cumplió o tal vez no estaba presente, nosotros tenemos que entender que a pesar de toda la dificultad que nosotros podamos haber tenido como hijos en nuestra crianza, tenemos que honrar a nuestros padres porque Dios los usó para poder traernos a esta vida. Tenemos que honrar a nuestros padres y agradecerle primeramente a Dios y agradecerle al vaso que Dios usó para darnos a nosotros vida, porque estamos aquí porque existió un padre. Y entonces cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy,
le estaba diciendo, tú tienes que agradecer de que yo soy. Y entonces tenemos que entender esto, pero a la misma vez, los padres tienen responsabilidades para los hijos. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente cuando Pablo le describe a la iglesia, le dice, los hijos no son los que proveen para los padres, sino son los padres los que proveen para los hijos. Por eso el padre tiene que ser fiel, tiene que ser constante, tiene que ser correcto en proveerle, porque un padre que no provee a sus hijos es un padre que pudiéramos decir no existe. Y por eso Dios le dice a los padres que son los padres los que son llamados a proveerle a sus hijos, porque tienen esa responsabilidad, porque no es el hijo el que tiene para poder darle al padre, sino es el padre el que debe de tenerle para darle al hijo. Ahora, estas son las dos cosas que yo puedo sacar de esta enseñanza que encontramos nosotros en este versículo. Dos cosas. La primera, Dios se revela a sí mismo y se da a conocer. Todo padre debe de crear tal intimidad con sus hijos, tal relación con sus hijos, tal conexión con sus hijos, que sus hijos puedan conocerlo. Cuando Moisés le dice a Dios, pero si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Con qué nombre puedo yo darles a ellos a conocer de que tú me has enviado? Porque aquí este nombre, yo soy el que soy, es una revelación de Dios. Dios se revela a sí mismo. Y un padre verdaderamente debe de aprender a revelarse. Un padre nunca debe de ser un misterio. Creo de que debe de ser hasta en una forma irrisoria donde los hijos deben de conocer tanto a los padres que hasta deberían de poder saber qué es lo que piensan y qué es lo que desean y qué es lo que quieren. Porque cuando el padre no está presente y el hijo es confrontado con situaciones en la vida y el hijo es tentado con situaciones, el hijo debe de poder saber de que la base, oiga bien lo que le digo mi querido hermano y hermana, la base de lo que nosotros conocemos en la Biblia como el término, la frase, el temor de Jehová, es cuando yo puedo decir, yo conozco a Dios y sé qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que Él quiere de mí. Y eso me lleva a mí a la acción y a la reacción. Eso me lleva a mí a tomar decisiones porque quiero agradarlo a Él, aunque Él no está presente. Mi vida, yo conozco su deseo, conozco lo que Él espera, conozco lo que Él desea de mi vida. Una vez mi hijo me dice, tal vez en una forma irrisoria, en una forma tal vez medio molesta, me dice, es que a veces te tengo en la mente. Cuando estoy pensando en tomar decisiones, me empiezo a poner a pensarme qué es lo que tú quieres. Y literalmente yo creo de que esa revelación de Dios en nuestra vida, esa revelación de Dios a través de conocerlo a Él, es que nos lleva a nosotros verdaderamente a desarrollar ese entendimiento de lo que Él desea y lo que Él no desea, del bien y del mal, el conocimiento de lo que es correcto o lo que no es correcto. La segunda cosa que quiero que todo padre pueda llevarse el día de hoy, porque el llamado hoy para usted, mi querido padre, es deje que sus hijos lo conozcan. Deje que sus hijos puedan conocerlo profundamente. La segunda es esta: sea alcanzable y sea accesible. Un hijo no debe de pedir cita. Un hijo no debe de esperar a que su padre tenga tiempo. ¿Cuántas veces en algunos hogares se ha encontrado esto de que el papá está tan conectado a la televisión y el hijo viene y entra y dice, papi, 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 papi? Y el papá viene y le dice, espérate, hasta que hayan anuncios en la televisión te pongo atención. ¿Qué es exactamente en una forma no tanto inconsciente, sino desde la perspectiva de un niño? El niño está entendiendo. Yo estoy en segundo y en tercer lugar ante lo que mi padre quiere. Mi padre no es accesible a mí. Yo me recuerdo
cuando mis hijos estaban creciendo y en Guatemala y teníamos nuestra oficina del Ministerio de Gracia Internacional tenía, cuando entraba yo a la oficina, tenía yo citas, a veces 3, 4, 5, 6, 8 diferentes citas en el día con diferentes personas que querían platicar conmigo. Todos ellos tenían que hacer cita, a veces con un día, 2, 3, 4 días de anticipación. Y yo en medio de la cita, con la puerta cerrada, no, nunca con llave, pero con la puerta cerrada, y a veces mis hijos pequeños de 2, 3, 4, 5 años entraban como don Juan en su casa a mi oficina. Y entraban y se ponían a jugar, se metían debajo de mi escritorio. Y la realidad aquí nos demuestra esto. Dios nos ha dicho, venid a mí. Tenemos acceso. Dice la palabra en Hebreos, confiadamente tenemos acceso al Padre. Porque Él es accesible. Él nos está mostrando a nosotros de que un padre es una persona accesible. Un padre es una persona que verdaderamente nos lleva a nosotros a algo profundo de conectividad. Sabemos de que hay una identidad con la madre de conexión física, de conexión emocional, pero a veces, a consecuencia de tal vez la falta de nuestra propia identidad paternal, nosotros hemos transmitido ese aire de ausencia, de falta de conectividad. Los hijos están jugando y gritando y entra el papá y todo se pone en silencio porque nadie, absolutamente, ahora entró el ogro, ahora entró la persona que hay que tenerle temor. Ahora quiero llevarlos a unas 2 o 3 más de estas. En el libro de Génesis, capítulo 22, si ustedes se recuerdan la historia, Dios le habla a Abraham y le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, y llévamelo a mí al monte Moría y entrégamelo ahí. Abraham toma a Isaac en obediencia. Y cuando llegan al monte, habían caminado ya 3 días y llegan a las faldas del monte Moría. Y Abraham, que tenía varios siervos que viajaban con él, descargan la leña y él pone la leña sobre las espaldas de su hijo Isaac. Y en camino hacia el monte, Isaac viene y le habla y le dice, Abraham, padre, yo llevo la leña, tú llevas el cuchillo, también el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde sin titubear al muchacho, a Isaac, le responde le dice, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Para muchos de nosotros este término, este nombre, Jehová Jireh, significa Jehová proveerá. Podríamos decir que aplicativamente está correcto, aplicativamente es entendible, pero en realidad la palabra Jehová Jireh significa el Jehová se hará a sí mismo provisto. Déjenme explicarles por un momentito qué realmente significa esta palabra Jireh. Significa de que Dios como Padre, cuando mira la necesidad que hay en nuestras vidas, Él va a buscar en toda la creación, desde el inicio de la creación hasta el final de la creación, Él va a buscar la manera de poder proveernos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Este Jireh realmente habla sobre el concepto de la salvación, porque recuerde, viene el muchacho y le dice a Abraham, le dice, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Estaban hablando del sacrificio que era necesario. Un tipo de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, un tipo de lo que iba a ocurrir en la vida de Jesucristo, que Él iba a colgar en el Calvario, en la cruz, nuestros pecados. Y Abraham le dice a Isaac, le dice, Jehová se hará a sí mismo provisto.
Porque Abraham entendía de que Dios iba a buscar en la creación quién era suficiente para poder morir y a pagar la necesidad de la justicia del pecado, satisfacer la justicia de Dios. Y cuando Dios mira toda la creación en su preconocimiento de toda la creación, Él reconoce de que no hay nadie que es digno, nadie que es suficiente para morir por los pecados de la humanidad. Y Dios dice, no habiendo nadie, yo me voy a proveer a mí mismo. Jehová se provee a sí mismo. Y cuando nosotros vemos el concepto de la paternidad, tenemos que entender de que no solamente la madre es la que se sacrifica, sino podemos ver de que verdaderamente desde el comienzo, desde el inicio de la sociedad, el hombre ha sido conocido por proveedor. El que está dispuesto a sacrificarse, el que está dispuesto a poner su vida en juego para proveerle a su familia, el que es el proveedor por naturaleza, en su ADN y en su misma creación, en su mismo carácter. Dios ha puesto dentro de él el carácter de proveedor. Y Dios se vuelve el proveedor, así como modelo de lo que debe de ocurrir en la paternidad, como proveedor. Lo interesante de este Jireh es, nosotros tenemos dos cosas que podemos proveer, lo que tenemos y lo que no tenemos. Cuando tenemos lo que tenemos es lo que damos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos? Un verdadero padre se provee a sí mismo diariamente para darle a su familia todo lo que la familia necesita. Se derrama, se da de sí mismo. Y creo de que aquí entra la debilidad del varón, porque el varón puede morir por su familia y puede darse por su familia, pero cuando entra por las puertas de su casa, cuando entra por la puerta de su casa después de un día de trabajo, tiende a apagar el switch cuando la paternidad no termina, cuando uno entra en la casa. Ese es cuando comienza la paternidad. Yo le he dicho muchas veces que cuando yo viajo a través del continente internacionalmente, yo lo he usado como ejemplo que cuando llego a la puerta de mi casa después de un viaje, sea de un viaje de 3 días, 4 días, una semana, cuando llego a la puerta de mi casa, el apóstol se queda a la puerta y el que entra es el padre y el esposo. Porque uno puede tener un trabajo y uno puede tener una profesión y uno puede tener un rol en la vida, pero la paternidad verdaderamente comienza cuando uno entra por la puerta de la casa. Ese es el momento en el cuando uno debe demostrarle a los hijos la paternidad, porque no es solamente cuando uno trae el dinero y uno trae suficiente provisión o uno trae suficiente capacidad económica para poder proveer todas las necesidades, sean alimenticias, de techo o todos los gustos de los hijos, sino proveerse a sí mismo dentro del mismo hogar, dentro de la misma casa, proveerse a sí mismo. Y quiero terminar el día de hoy con una más. Y quiero llevarlos a ustedes al libro de Éxodo, capítulo número 17, versículo 13 en adelante, y voy a leer todo el pasaje. Éxodo 17, 13. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. La palabra memorial ahí significa de ejemplo, una muestra de ejemplo. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y ahora note lo que dice el versículo 15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que entender de que Israel era una nación que por 430 años había vivido en una nación que no le pertenecía, en un terreno que era prestado.
no eran dueños de nada. Llegó un momento cuando Israel creció multiplicadamente, el faraón y Egipto se volvieron temerosos y llegó un punto en el cual los hicieron esclavos. Y en medio del proceso de toda esclavitud tenemos que entender de que lo que más se afecta en medio de nuestra esclavitud es nuestra propia identidad como personas. Y cuando Israel sale de Egipto, una de las primeras cosas que Dios tiene que darle a Israel, aparte de su paternidad, es su identidad. Y lo que Dios le demuestra a Israel es, yo soy tu identidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque la palabra Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Tenemos que entender de que una bandera siempre demuestra el orgullo de una nación, la identidad de una nación. Hoy en esta nación en el cual todos nosotros vivimos, la nación que a la mayoría de nosotros nos ha recibido con brazos abiertos, que nos ha dado casa, nos ha dado hogar, hoy está sufriendo una tremenda falta de identidad. Donde estamos nosotros viendo en la misma cultura donde una generación está siendo deshonrosa a la misma bandera, donde están quemando la bandera, donde la están pisoteando, donde cuando se toca el himno nacional y se levanta la bandera en diferentes eventos, la gente se arrodilla como una forma de rechazar la identidad de la bandera. ¡Qué contradicción! Porque una nación sin identidad es una nación que no tiene un futuro. ¡Qué tremenda necesidad la que tiene esta nación! Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo, el día de anoche que fue el primer rally que tuvo el presidente Trump en Tulsa, mi esposa, mi hija y yo nos pusimos a verlo un rato. Y él dijo algo, dijo que él está a punto de pasar una iniciativa de ley, de que cualquiera que deshonra la bandera sería digno de 1 año de prisión. No importa de qué posición nosotros tengamos, tenemos que entender esto. La bandera representa identidad. Y quiero que entienda, padre, usted hoy que está escuchándome el día de hoy. Y no solo me refiero al padre masculino, sino también a los padres, al equipo de liderazgo, padre y madre. Nosotros le damos identidad a nuestros hijos. Nuestros hijos no son los que Dios ha designado para darnos identidad a nosotros. Yo como padre no debería estar pensando, ¿me ama mi hijo? ¿Me ama mi hija? ¿Me acepta? ¿Me aprecia? Y creo que cometemos un grave error porque eso nos lleva a nosotros a vivir para ellos y a moldear nuestra vida alrededor de ellos. Nos da a nosotros una incapacidad de poder disciplinarlos, una incapacidad de poder encaminarlos, una incapacidad de poder corregirlos. Pero la identidad, especialmente la del padre, psicólogos han dicho esto, de que la identidad de un hijo y la identidad sexual de un hijo y la identidad sexual de una hija viene por la influencia de un padre. Podríamos decir, un verdadero padre, no estoy hablando de un padre equivocado, sino un verdadero padre, hace a su hijo un verdadero hombre y hace a su hija una verdadera mujer. ¿Qué está pasando en nuestra cultura hoy? Donde ha habido un feminismo masculinizado y se ha dicho de que esta generación, la generación de hombres o la generación masculina siendo hoy en esta generación feminizada. Y creo de que todo tiene que ver, de que consciente o inconsciente, por trabajo o sin trabajo, por divorcio o sin divorcio, ha habido una tremenda ausencia de paternidad. El 75%, si no me equivoco, de la gente que está en la cárcel
crecieron sin padres, sin padre, una ausencia de paternidad. Y creo que hoy nosotros tenemos por delante no solamente la responsabilidad de una generación, la generación alrededor del mundo, sino yo tengo también responsabilidad de mi generación natural como mi generación espiritual. Y yo debo de asumir el rol que Dios me ha dado. La identidad de una generación comienza con una verdadera paternidad sana. Comienza con una verdadera paternidad que Dios nos ha revelado a nosotros, porque Él es no solamente el que yo soy, Él se vuelve nuestro Jehová Jireh, sino también Jehová Nisi, nuestra bandera. Y hoy yo bendigo la vida de los padres. Yo bendigo toda la vida de todo padre que ha influenciado. Yo bendigo la vida de tíos y bendigo la vida de abuelos que le han dado paternidad a sus familias. Bendigo la vida de aquellos que nos han modelado lo que Dios es. Porque a través de ellos nosotros encontramos verdaderamente una paternidad. Y hoy yo quiero orar, para terminar, quiero orar y quiero bendecir la vida de todo padre, no solamente los que nos están escuchando, pero también quiero bendecir toda vida de hijo, porque todo hijo llegará a ser padre. Y si hoy no tiene una verdadera paternidad, no va a poder dar una verdadera paternidad. Padre, en este momento, Señor, bendigo la vida de tu iglesia. Bendigo la vida de todos los que me están viendo y me están escuchando. Y Padre, yo te pido de que tú seas Padre para ellos. Ninguno, Señor, tenemos la excusa hoy porque tenemos en ti una verdadera paternidad. Porque probablemente tuvimos padres ausentes, padres violentos, padres consentidores, padres indisciplinados, padres desconectados. Pero hoy, Padre, tú eres nuestro Padre celestial. Y hoy, Señor, podemos nosotros recibir lo que tú nos quieres dar, pero también, Señor, para que nosotros la podamos dar. Hoy bendigo la vida de todo padre y declaro, Señor, de que hoy es un día lleno de bendición, un día lleno de prosperidad, un día lleno de amor, donde verdaderamente todo padre que hoy me está viendo y me está escuchando sienta el valor, no solamente divino en cada uno de ellos, sino el valor que toda familia le quiere dar. Ahora los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Qué placer el poder estar con ustedes. Queremos agradecer